Aquí comienza 30 minutos de economía, con la información local, nacional e internacional, para enterarse de todo el acontecer diario de la economía. 30 minutos de economía. Dirige el periodista Gustavo Zavala Berrío. Buenos días. Bienvenidos a la emisión 1408 de 30 minutos de economía. Hoy es lunes 16 de marzo de 2026, que es el Día de los Santos Heriberto y Ciriaco y del Patriarca Abraham. El pico y placa metropolitano para hoy es para vehículos con placas terminadas en 1 y 7 y para motos de 2 y 4 tiempos que inician en esos números, para los taxis cuyo último dígito de placa sea el 7. Saludamos a quienes nos sintonizan en Facebook Live y en YouTube. Además, nos pueden escuchar en diarisradio.com, que están todas las plataformas de música como TuneIn, Radios Colombia y Seno.fm. Y muy pronto nos podrán leer en ecoeconómico.com. Los invitamos también a que nos sigan en esas redes sociales y en Instagram y TikTok como 30 Minutos de Economía y en X como @30 Minutos de Economía. Comenzamos con los titulares de esta emisión. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. CARF advierte faltante de 32.1 billones de pesos para cumplir la meta fiscal del 2026. Una fuerte crítica lanzó AmCham Colombia al decreto 0240 de 2026 expedido por el Gobierno Nacional. Corte Constitucional tumba normas que permitían a ISA entrar en otras actividades del mercado eléctrico. Al cierre del cuarto trimestre del 2025, el número de electronegocios en el país creció 4.1% frente a un año atrás a 2.5 millones, reportó el DANE. En 2025, el PM entregó más de 243.500 millones de pesos por concepto de transferencias eléctricas a cerca de 200 municipios en todo el país. Cemex venderá parte de sus operaciones en Colombia a Holcim en un proceso de desinversión que podría alcanzar los 555 millones de dólares. Se inició en Medellín el estudio sobre la presencia de nómadas digitales que tendrá foco en 3 comunas. Ministerio del Trabajo creó una mesa de seguimiento para vigilar de cerca el plan de retiro voluntario de Coltel tras adquisición por parte de Millicom. Confiar, cooperativa financiera, lanzó su nueva cuenta de ahorro mesada pensional. La carga interna de café pergamino seco de 125 kilos se paga en promedio en las cooperativas de caficultores del país en 2.119.000 pesos, perdió 42.000 pesos. La libra del grano en la bolsa de Nueva York cayó a $2.85. La tasa representativa del mercado que regirá para hoy de 3.685 pesos con 53 centavos, perdió 15 pesos el pasado viernes. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. El escenario fiscal de Colombia para el 2026 enfrenta presiones de gasto que podrían dificultar el retorno al cumplimiento de la regla fiscal, según un pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal CAR. En su más reciente análisis, el comité advirtió que la situación fiscal del país se deterioró en 2025 y señaló que el déficit primario alcanzó el 3.5% del PIB, el nivel más alto en cerca de 30 años, excluyendo periodos de crisis macroeconómica. El organismo también indicó que el déficit fiscal total fue de 6.4% del PIB en 2025, una cifra inferior en 0.8 puntos porcentuales frente a la meta establecida en el marco fiscal de mediano plazo. De acuerdo con el Comité, el deterioro fiscal estuvo asociado a sobreestimaciones de ingresos y subestimaciones de gasto durante el 2025. En cuanto al panorama para 2026, el CARF señaló que el Plan Financiero 2026 de Colombia presentado por el gobierno plantea una reducción importante del déficit primario hasta de 2.1% de PIB, lo cual sería positivo. Sin embargo, el comité considera que ese escenario es poco creíble debido a que no se detallan los mecanismos para garantizar la reducción del gasto planteada. Según sus cálculos, el faltante de recursos para cumplir la meta fiscal del gobierno en 2026 podría alcanzar 32.1 billones de pesos, equivalentes al 1.6% del PIB. El CAF advirtió que si no se adoptan medidas efectivas de ajuste fiscal, la deuda pública podría volver a una tendencia creciente, lo que comprometería la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica. Arranca a coleccionar los camioncitos Colanta. Presentan el Colanta 3 sellos de leche Colanta marcados con la promoción más 5.900 pesos y reclaman tuyo.
Son 3 motivos. Arrancamos desde el campo para llevártelo mejor a casa. Términos y condiciones en colanta.com. Colanta. Una fuerte crítica lanzó AmCham Colombia a la expedición del decreto 0240 del 2026 expedido por el Gobierno Nacional dentro de la emergencia económica con medidas tributarias para financiar la atención de las zonas afectadas por las lluvias en 8 departamentos del país. El llamado de atención tiene que ver con que gran parte de ese decreto, como el impuesto del 16% del consumo de los juegos de suerte y azar operados por Internet dentro y fuera del país, ya había sido rechazado por el Congreso de la República dentro del proyecto de reforma tributaria. El decreto genera incertidumbre para las familias, ya que no se están respetando los procedimientos para emitir normas, advirtió María Claudia Lacutir, presidenta de AmCham Colombia. Estamos ante un precedente peligroso. El decreto 240 del 2026 convierte la excepcionalidad en atajo, revive y amplía cargas tributarias y reintroduce por decreto medidas que el Congreso no avaló por la vía ordinaria. Además, mezcla de todo un poco, recicla decretos frenados por la Corte, retoma ideas ya intentadas en el Congreso y empuja cambios estructurales en temas propios del legislador. Si la excepción ya sirve para todo, entonces dejó de ser excepción. En vez de ajustar el gasto público, el gobierno vuelve a cargar al sector productivo y eso lo termina sintiendo los colombianos, en menos oportunidades, menos dinamismo y más incertidumbre para las familias colombianas. En otros decretos expedidos, el 0241, el Gobierno Nacional anunció la adición al presupuesto general de la Nación de la vigencia fiscal 2026 de 8.6 billones de pesos para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y entidades del sector agrícola, vivienda, educación, transporte y salud. El decreto 0242 adopta alivios temporales y proporcionales en obligaciones económicas del sector del gas combustible, mientras que el 0243 otorga facultades extraordinarias y transitorias a gobernadores y alcaldes para ajustar sus presupuestos sin previa aprobación de corporaciones públicas. Asimismo, el decreto 0244 permite al Fondo Nacional de Garantías y al Fondo Agropecuario de Garantías emitir coberturas de hasta el 90% para nuevos créditos. Y finalmente, el 0245 otorga medidas extraordinarias al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para atender a los hogares damnificados por la emergencia climática en los departamentos afectados. Paga el impuesto vehicular hasta el 30 de abril y aprovecha los descuentos. Recuerda que estos recursos los invertimos en reducir el hambre de las familias antioqueñas más vulnerables. Pagar es fácil y seguro en www.vehiculosantioquia.com.co. Gobernación de Antioquia. La Corte Constitucional declaró inexequibles normas que permitían a ISA Interconexión Eléctrica S.A. participar en otras actividades dentro de la cadena del Servicio Público de Energía Eléctrica. La decisión fue adoptada mediante la sentencia C049 del 2026, en la que el Alto Tribunal anuló disposiciones que habían eliminado la prohibición establecida en las leyes 142 y 143 de 1994. Estas normas históricamente impedían que ISA, cuyo objeto principal es la transmisión de energía, participara en actividades de generación, comercialización y distribución dentro del sistema eléctrico. ISA deberá seguir operando solo en el mercado de transmisión de energía, precisó la presidenta de la Corte Constitucional, Paula Andrea Meneses Mosquera. La Corte encontró que no se surtieron las deliberaciones pertinentes en los debates legislativos sobre la prohibición hecha a la empresa ISA. En consecuencia, afectó el principio democrático en tanto todas las decisiones del Congreso deben discutirse y se debe dar un espacio para que ello ocurra. Asimismo, determinó que no se acreditó el estándar de deliberación y de justificación que debe cumplirse para incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo una norma que modifique la legislación ordinaria, especialmente tratándose de disposiciones derogatorias que afectan la estructura y operación del mercado de energía eléctrica en el país. Como resultado, la Corte declaró que ese aparte del artículo 372 del Plan Nacional de Desarrollo no es constitucional y para evitar que quede un vacío en las reglas del sector eléctrico, la Sala Plena decidió que deben aplicarse nuevamente las normas que antes prohibían que ISA participara en varias actividades del mercado eléctrico. Con esta decisión, la Corte restablece la restricción que limita la participación de la empresa en otras etapas de la cadena del servicio público de energía eléctrica. ¿Te diste cuenta? Otro muchacho que se puso a meterle mano a los cables para robar energía y ahí quedamos todos a punta de vela.
Cuando no denuncias, pierdes. Mientras unos roban energía, gas o agua, todos perdemos. Reporta anónimamente las conexiones sospechosas en la app EPM o en la línea 604-4444-115. EPM, por ti estamos ahí. Al cierre del cuarto trimestre del 2025, el número de micronegocios en el país creció 4.1% frente a un año atrás, a 2.5 millones, reportó el DANE. De ese total, 2.3 millones de micronegocios eran por cuenta propia y 200.000 de empleadores. Asimismo, el DANE reveló que los ingresos de los micronegocios crecieron 1.2%. En cuanto a la generación de empleo, el personal ocupado en esas unidades económicas aumentó 2.7% entre octubre y diciembre de 2025. En total, los empleos generados por los micronegocios eran 3.1 millones, desde 3.02 millones de un año atrás. El mayor crecimiento en el número de micronegocios se dio en el sector de alojamiento y servicios de comida, 22.1%, seguido de construcción 17.6% y transporte y almacenamiento 14.5%. Se redujeron en comercio y reparación de vehículos, automotores y motocicletas 6.3% y en actividades inmobiliarias 2.8%. Porque el corazón que mueve el fútbol es el mismo que late en el campo colombiano. El corazón que trabaja, sueña y celebra cada jugada como una mañana de ordeño. Por eso, al apoyar el deporte, Colanta honra el lugar donde todo comienza. El campo que nos alimenta, nos inspira y nos une. Colanta, con el corazón en el campo. Colanta. EPM anunció que durante el año 2025 entregó más de 243.500 millones de pesos por concepto de transferencias eléctricas, beneficiando a cerca de 200 municipios en todo el país. Estos recursos establecidos por la Ley 99 de 1993 son el resultado de la generación y venta de energía de las centrales de EPM. En total, 193 localidades de departamentos como Antioquia, Caldas, Cauca, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca recibieron estos dineros que también impactaron positivamente a 3 autoridades ambientales y 2 parques nacionales naturales. Esta es una apuesta de sostenibilidad en beneficio de saneamiento, control de riesgo y cuidado de las cuencas, afirmó Alberto Mejía Reyes, gerente de generación de energía de EPM. Con estas transferencias se están beneficiando 193 municipios, 3 corporaciones y también los parques nacionales. Esta es una apuesta de sostenibilidad que está en el marco de la ley, pero que también va asociada a nuestro propósito de buscar territorios sostenibles, el cuidado de los ecosistemas. Queremos trabajar con las corporaciones y con los diferentes actores de los territorios para que esos recursos beneficien estos territorios en términos de saneamiento, gestión de riesgo y también el cuidado de las cuencas. Si bien estas transferencias son obligatorias, estos recursos contribuyen a fundamentar y cumplir el objeto de la corporación, como es proteger el medio ambiente y los recursos naturales, explicó Javier Valencia González, director general de Colanta. Recursos que sin duda apuntan a objetivos de inversión en proyectos socioambientales, gestión del riesgo, saneamiento básico, programas de intercambio de servicios con la comunidad. Estos, entre otras acciones, reitero, de obligatoriedad para EPM por la ley, pero hay actuaciones conjuntas entre Cornare y EPM que sin duda benefician a toda la jurisdicción Cornare y a los municipios área de influencia con proyectos socioambientales en educación ambiental, en protección de la fauna y la flora, entre otras acciones. Javier Parias Pozo, alcalde de Ituango, destacó la importancia de estos recursos para la población en áreas medioambientales y sociales, tanto en zona urbana como rural. Sobre todo en proyectos de impacto de turismo, toda vez que lo invertimos en las ferias ganaderas, en las ferias de emprendimiento. También nos ha servido demasiado estos recursos para ayudarle a nuestras comunidades en el mantenimiento y mejoramiento de sus casetas comunales, en los acueductos municipales, veredales. También hemos invertido gran parte de esos recursos al mejoramiento de la fauna, flora, a través de la parte ambiental, mejorando todo lo que es la parte de reforestación y cuencas hidrográficas de nuestro municipio de Ituango. El dinero debe destinarse principalmente a proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental. Esto significa mejores acueductos, manejo de residuos y protección de las cuencas hidrográficas que, en última instancia, son las que permiten que el país tenga energía. EPM recordó que como generadora su responsabilidad no termina con la entrega del dinero, sino que invita a las comunidades a ser veedoras del uso transparente de estos recursos para asegurar el desarrollo sostenible de sus territorios. Arranca a coleccionar los camioncitos Colanta. Presenta en el Colanta 3 sellos de leche Colanta marcados con la promoción más 5.900 pesos y reclama el tuyo. Son 3 motivos.
Arrancamos desde el campo para llevártelo mejor a casa. Términos y condiciones en colanta.com. Cemex anunció que venderá parte de sus operaciones en Colombia en un proceso de desinversión que podría alcanzar un valor cercano a $555 millones. La compañía explicó que la operación se realizará mediante varias transacciones con diferentes compradores como parte de una estrategia global para optimizar su portafolio de negocios. El primer paso ya fue anunciado. Cemex firmó un acuerdo con el grupo Holcim para vender activos por $485 millones. La transacción incluye la planta de cemento Carajolito, el molino de Molienda Santa Rosa, además de varias plantas de concreto premezclado, agregados, mortero y aditivos. La empresa espera que esta operación se cierre a finales de este año, una vez se obtengan las aprobaciones regulatorias correspondientes. Adicionalmente, Cemex informó que está negociando con otros posibles compradores la venta de activos adicionales en la misma zona, lo que podría generar unos $70 millones adicionales. El director general de Cemex, Jaime Muguilo, señaló que esta decisión hace parte de un proceso de optimización del portafolio iniciado en 2018 con el objetivo de concentrar inversiones en mercados estratégicos como Estados Unidos, Europa y México. A pesar de esta venta parcial, Cemex continuará operando en Colombia. La empresa mantendrá 2 plantas de cemento en Maceo y Cúcuta, además de un molino de Molienda en Clemencia, plantas de concreto premezclado y canteras de agregados. Arranca a coleccionar los camioncitos Colanta. Presentan el Colanta 3 sellos de leche Colanta marcados con la promoción más $5,900 y reclaman tuyo. Son 3 motivos. Arrancamos desde el campo para llevártelo mejor a casa. Términos y condiciones en colanta.com. Se inició en Medellín el estudio sobre la presencia de nómadas digitales que tendrá como foco en 3 comunas: El Poblado, Laureles Estadio y La Candelaria Centro. En la plenaria de turismo se lanzó oficialmente el caso de estudio de turismo sostenible en Medellín en la alianza con ONOturismo, relacionado con el análisis del perfil sociodemográfico de los nómadas digitales, el primero que se hace en el mundo de este tipo, explicó Ana María Palacio, gerente del Clúster Turismo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Estamos dándonos cuenta que Medellín está siendo elegida por los nómadas digitales. Somos entre las 4 primeras ciudades en Latinoamérica de las más elegidas, junto con Ciudad de México y Buenos Aires, como una ciudad para que los nómadas se conecten remotamente, trabajen y disfruten del destino. Entonces, esto nos representa una oportunidad muy interesante, pero además nos hemos dado cuenta que el nómada es un perfil que permanece mínimo un mes, va hasta 3 meses, incluso están extendiendo sus instancias, y es ese residente temporal que trabaja remotamente, pero que también quiere dejar una derrama económica en la ciudad, ya sea porque consume no solo turismo, sino otro tipo de servicios, energía, alojamiento, restaurantes y demás, pero son personas absolutamente conscientes de que deben dejar algo al destino donde están. La secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, Ana María López, sostuvo que el nómada digital es muy importante para la ciudad por el aporte que hacen. Tenemos varias hipótesis, porque realmente tenemos datos e indicios de dónde están habitando, cómo se mueven dentro de la ciudad, ciertos hábitos que han tenido sobre sitios turísticos o de rama económica. Hay expectativas y hay hipótesis, pero creo que finalmente el estudio se hace necesario precisamente por eso, porque no deja de ser una expectativa y una hipótesis, ¿cierto? Necesitamos datos concretos, necesitamos realmente aterrizar, y decimos que Medellín es una de los 10 top de ciudades en el mundo para los nómadas digitales, pero ¿qué tan certero es? O sea, realmente, ¿o por qué nos eligen? ¿O qué les estamos ofreciendo? ¿Cuál es el impacto para la ciudadanía? La importancia de este estudio de caso de nómadas digitales es clave porque permitirá orientar hacia el desarrollo sostenible del turismo y del turismo urbano, anotó Verónica Pinilla Pérez, especialista senior de proyectos del Departamento de Desarrollo Internacional y Cooperación de ONOturismo. Estamos en este momento en la primera de 3 misiones que realizaremos a la ciudad, y esta misión es para, presentar el caso, presentarlo a los diferentes actores, vincularles a la colaboración en el proyecto y también pedir esta colaboración con datos. Entonces, análisis y recopilación de datos. Un análisis posterior en el que obtenemos datos, tenemos información y realizamos tendencias. También tenemos una segunda misión, nos enfocaremos más en este trabajo de campo. Tenemos 3 comunas priorizadas, pero estaremos con todo el ecosistema turístico de la ciudad y de desarrollo urbano de la ciudad. Y finalmente, una generación de un informe de recomendaciones. Los resultados de este caso de estudio se conocerán en noviembre de este año. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío.
El Ministerio del Trabajo anunció la creación de la mesa de seguimiento para vigilar de cerca el plan de retiro voluntario de la empresa Coltel, o Movistar Colombia, en medio de su proceso de adquisición por parte de Millicom. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, fue enfático en que la prioridad de su cartera es la conservación del empleo y verificará que cada renuncia sea genuinamente voluntaria y que no se ejerza ningún tipo de presión sobre los empleados. Por su parte, la viceministra Sandra Muñoz advirtió que se ejercerá una vigilancia estricta para evitar que este plan se convierta en un despido masivo e encubierto. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. Pacífico 1, el corredor vial que conecta al Valle de Aburrá con el suroccidente del país, entró en una fase de consolidación operativa enfocada en la seguridad y eficiencia de sus 50 kilómetros de intervención. La concesionaria COI Pacífico reportó avances significativos en obras clave. Entre ellas destaca la construcción del retorno 2 en el sector Las Areneras en Amagá. Para permitir esta labor y sin cerrar la vía por completo, se mantiene un esquema de paso controlado a un carril de lunes a viernes entre las 8:30 de la mañana y 1:30 de la tarde. Además, para aliviar las congestiones del peaje de Amagá, ya cuenta con 3 nuevos carriles, incluyendo uno exclusivo para pago electrónico. Pacífico 1 se ha convertido en un referente de sostenibilidad al generar 859.000 kWh de energía solar al año para iluminar sus túneles, evitando la emisión de 150 toneladas de CO2. En el ámbito social, la gestión ha sido integral, desde el apoyo a 30 familias caficultoras con la marca Café Piedra Pelona hasta la generación de más de 17.000 empleos directos en la región. El sector de la construcción en Colombia enciende las alarmas tras conocerse las cifras de desempeño de enero. Según el más reciente informe de Camacola, la incertidumbre regulatoria está pasando factura a la vivienda nueva, registrando caídas históricas en indicadores clave. El reporte de Coordenada Urbana revela que en enero de 2026 se vendieron poco más de 11.000 unidades, lo que representa una caída del 14.7% frente al año anterior. Sin embargo, el dato más preocupante está en el inicio de nuevas obras, que se desplomó 55.7%. En BIS, la contracción es del 73.1%, la peor cifra desde que se tienen datos en 2008. Según el gremio, esta dinámica desfavorable responde a la incertidumbre generada por el proyecto de decreto de precios BIS. Con lanzamientos de proyectos que apenas superan las 5.000 unidades, el sector espera señales de claridad normativa para reactivar confianza de constructores y compradores. Confiar Cooperativa Financiera lanzó su nueva cuenta de ahorro mesada pensional, una alternativa pensada para que los pensionados de Copensiones manejen su dinero con total libertad y sin costos ocultos. Hoy, las personas mayores de 60 años representan el 15% de la población colombiana y se espera que para el 2050 sean casi el 30%. Ante esta realidad, Confiar propone una cuenta que elimina la cuota de manejo y ofrece retiros gratuitos en toda la red Servibanca. El paquete incluye seguro solidario de vida, salud y servicios chiqueres, además de una tasa preferencial aplicada directamente a la nómina. Osvaldo León Gómez, líder de la plataforma solidaria de Confiar, señaló que esta cuenta busca reconocer a quienes dedicaron su vida a construir el futuro del país. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. La marca de café colombiano Juan Valdez anunció una alianza con la reconocida diseñadora española Ágata Ruiz de la Prada en una edición limitada que fusiona el origen del café premium con el universo creativo y colorido del artista. La colección incluye café del portafolio, mujeres cafeteras, mugs, tote bags y empaques intervenidos con diseños vibrantes. La iniciativa estará disponible en Colombia y en mercados internacionales como España, México, Brasil, Chile, Turquía y Estados Unidos, beneficiando directamente a más de 550.000 familias caficultoras del país. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. El reconocido actor Carlos Torres dio un salto oficial al ecosistema de emprendimiento con el lanzamiento de Diffy, una nueva bebida funcional que promete revolucionar el concepto de energía en el país. Tras 2 años de desarrollo estratégico, Carlos Torres presentó a Diffy y dijo que nació de una necesidad personal y aclaró que no es una bebida energética convencional.
Es una apuesta por la energía consciente. Como una persona con una vida que no para, entre largas jornadas de grabación, ejercicio y vida personal, sentía que el mercado de bebidas energizantes me obligaba a elegir entre tener energía o mantener mis hábitos. Esa misma tendencia la vimos en el mercado. Hoy las personas somos más conscientes y exigentes en nuestras decisiones de consumo y buscamos un mayor balance entre funcionalidad y bienestar. Allí fue donde vimos una oportunidad con un segmento de energía más consciente. La fórmula combina extractos naturales de té verde y jengibre con vitamina C y complejo B, diseñada no solo para reducir la fatiga, sino para mantener el enfoque mental. El actor se ha unido en esta sociedad con su hermano Jorge Torres y el experto en marketing Juan Camilo López. Por ahora, el producto se puede adquirir principalmente a través de canales digitales como Rappi Turbo y Mercado Libre. Torres busca conquistar un mercado que en Colombia ya mueve cerca de $810 millones al año. La radio que conecta la memoria con los sentidos y que evoca los sentimientos y los buenos momentos a través de la música se llama Diéresis Radio. El pop y el rock anglo y en español, la canción social, los clásicos anglo de los 70s, 80s y 90s y el reggae, el dance y la música del mundo los escuchas en Diéresis Radio a través de diaresisradio.com o búscanos en Google. Diéresis Radio, emisora virtual para el disfrute de los buenos momentos evocados por la música. 7 aprendices del Centro de Diseño y Metrología del SENA provenientes de Bogotá llegaron a Medellín para participar de un intercambio técnico de alto nivel para fortalecer sus conocimientos de sostenibilidad. Esta visita es un reconocimiento a su desempeño en la convocatoria Alianzas con Resultados 2025. Gracias al apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (IS) y la Agencia Presidencial de Cooperación, recorren empresas y centros tecnológicos del Valle de Aburrá. Se busca que los aprendices conozcan las buenas prácticas y les apliquen en sus empresas, manifestó Andrea Lorena Realte, coordinadora nacional de Relaciones Internacionales del SENA. Enfocados en el conocimiento de la economía circular, estamos generando una transferencia de conocimientos, afianzando los conocimientos de nuestros aprendices y permitiendo que ellos puedan visualizar con estos ejemplos un emprendimiento o una generación de empleo a futuro. Los aliados internacionales son súper importantes porque ellos traen buenas prácticas desde su país, en este caso Alemania y otros, precisamente para que nuestros aprendices y nuestros instructores también aprendan estas buenas prácticas y las apliquen. Ana María Ospina, asesora del programa Empleos Verdes para la Economía Circular de la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIS, comentó que el gobierno alemán tiene una gran relación con el SENA en la formación para el trabajo. Ahí hay una gran oportunidad de poder también crear mejores capacidades de estudiantes del SENA, pero también de las diferentes industrias para incorporar estrategias de economía circular. Esperamos por medio de estos intercambios que estudiantes, profesores y directivos del SENA puedan motivarse a seguir diseñando estrategias que se lleven al currículo, que se puedan también promover nuevos modelos de negocio y que se pueda también incorporar nuevas estrategias para la tecnificación de las profesiones, que en este caso es de diseño industrial. El objetivo es ver de primera mano cómo las industrias locales están cerrando ciclos de materiales y transformando residuos complejos en nuevos modelos de negocio. La información económica local, regional, nacional e internacional tiene ahora un espacio en Diéresis Radio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, escuche en Diéresis Radio 30 minutos de economía. 30 minutos de economía. Un acercamiento a las novedades, las opiniones, los análisis y el acontecer diario de la dinámica económica y sus protagonistas. 30 minutos de economía. 30 minutos de economía. Un espacio para conocerla y entenderla, porque en Diéresis Radio los contenidos informativos también acentúan tus sentidos. El Grupo Empresarial Argo celebra los 20 años de su programa de voluntariado corporativo, una iniciativa que ha logrado impactar a más de 622,000 personas en 5 países. Lo que comenzó como un esfuerzo local se convirtió en una plataforma de acción colectiva masiva. Solo durante el último año, más de 3.700 voluntarios dedicaron cerca de 38.600 horas de servicio en 145 jornadas. Estas acciones no se quedan solo en el papel. En el acumulado de estos 20 años, los voluntarios han impulsado la siembra de 36.000 árboles y la construcción de 50 viviendas, además de mejorar infraestructura educativa en comunidades de Colombia, Panamá, Honduras, Puerto Rico y República Dominicana. María Camila Villegas, directora de la Fundación Grupo Argo, resaltó que el capital humano de la organización es hoy un activo transformador. El programa abarca desde la conservación ambiental hasta la transferencia de conocimiento técnico,
donde los colaboradores comparten su experticia profesional para fortalecer las capacidades de las comunidades. La meta es ambiciosa. Para el año 2030, el Grupo Argos busca dedicar más de 48.000 horas laborales al servicio social. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. Muchas gracias por su atención. Mañana volveremos con una nueva emisión de 30 minutos de economía. En la lectura de noticias y dirección, Gustavo Zavala Berrío. Un feliz y bendecido día para todos. Pasaron 30 minutos de economía. Volveremos mañana con más información del acontecer de la economía local, nacional e internacional. Bajo la dirección del periodista Gustavo Zavala Berrío.